Buenos días Santo Domingo, buenos días República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Bueno, ya saben ustedes que tenía un par de días que no estaba asistiendo al programa, cumpliendo algunos compromisos ineludibles, pero ya gracias a Dios estamos de nuevo con ustedes. Un gran privilegio compartir cada mañana con el pueblo dominicano en este importante set de este programa con David Tejeda, que está presente aquí. Buenos días, David. Buenos días, Casandra, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y por preferirnos, además, por la empatía que tienen ustedes con nosotros. Nosotros realmente lo agradecemos muchísimo. Así es que, además, por los reportes que ustedes nos dan, gracias a todos ustedes. O sea, hay muchos temas para tratar en el día de hoy. Los lunes siempre es así. Tema muy pesado. Que voy a botar unos breves minutos. Quizá no sea de que el gran tema nacional, como hay tantos en la agenda de hoy en la República Dominicana, pero es un asunto que vale la pena tocarlo. ¿A qué me refiero? Yo quisiera llamar la atención de los principales, vamos a decir, qué sé yo, incumbentes, figuras que dirigen esas importantes instituciones que voy a mencionar a continuación, como el Senado, la Cámara de Diputados, el Ministerio de Trabajo, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República. Por ahí hay como 15 instituciones del Estado. Me refiero al Centro de los Héroes. Y sin embargo hay un gravísimo problema de parqueo. Un gravísimo problema de parqueo. Entonces tú ves la gente que va por esa zona a utilizar cualquier institución, a buscar servicios. Cualquier diligencia. Entonces los dominicanos que vamos por ahí nos sentimos decepcionados, frustrados, qué sé yo, irritados, no encontramos dónde pararnos. Entonces, en un lugar donde hay 15 instituciones del Estado, como 15, y no hay parqueo, eso es inconcebible. Eso es inconcebible entre gentes inteligentes. Y yo sé que los principales incumbentes de estas instituciones saben a qué yo me refiero, y la gente de la capital lo sabe, y la gente que viene del interior, que eso por ahí uno llega, pero es que no hay gente pensante en este país. Entonces yo lo que estoy tratando, ¿verdad?, con este comentario, que no quiero hacerlo muy agrio, para que sea persuasivo, para ser prudente y sensato en mi planteamiento, porque se trata de un enfoque legítimo, de algo que vale la pena pensarlo, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sabe que eso es así, y el procurador. Pero lo que pasa es que ustedes tienen su parqueo. Es un asunto de indolencia, y me excusa que se lo diga. Ustedes tienen su parqueo, que está ahí, que nadie se lo puede poner la mano, que ustedes duren un mes sin ir y ustedes tienen su parqueo, porque ustedes están cómodos con su parqueo, ustedes creen que todo el mundo está igual. No es así. Entonces ustedes, los pobres dominicanos, que somos nosotros, que no tenemos parqueo ahí, que tenemos que parquearnos para allá lejísimos muchas veces, y poner el carro en situaciones a veces tan difíciles, hasta en el malecón lo parquea gente, porque no hay un parqueo. Entonces yo quisiera, de esa gente de buena voluntad, pongan la atención a esto, y los asistentes de esa gente, y los asesores, y esto debe llegar hasta la misma presidencia de la República. Ahí tiene que haber un edificio de parqueo, son 15 instituciones que hay ahí si la contamos. Eso era lo que yo quería decir. Vamos a ver si este enfoque, ¿verdad?, de buena voluntad y con deseo de aportar a solucionar problemas, no cae en un saco roto. Ahí está el INDRI. Yo tengo una cuenta aquí, mira, óyelo. El Congreso, Senado, Cámara de Diputados, Migración y Pasaporte, Suprema Corte de Justicia, Procuraduría, INDRI, Lotería, Instituto Cartográfico Militar, Ministerio de Trabajo, Ayuntamiento Municipal, el CEA, ahí hay 12. CDE, entonces te faltó la CDE. CDE, tú sabes el Suprema problemazo. Suprema Corte de Justicia, ¿pusiste ahí? Sí, son 15, ahí hay 12. Procuraduría General de la República. Sí, Procuraduría General de la República. Hay 15 instituciones y una vuelta y vuelta. Y uno dura una hora dando vueltas, así uno encuentra dónde parquearse y uno ve a todo el mundo en lo mismo. Entonces, esto no es posible. Y yo veo, nadie habla de eso, por lo menos públicamente. Eso es un tema serio, un tema grave, un tema problemático que le crea mucho inconveniente al ciudadano. No, porque en los países desarrollados, donde se paga bien,
donde los empleados ganan dinero, la gente usa taxi y trenes y guaguas públicas cómodas. Pero en un país pobre, una persona que vaya, por ejemplo, a sacar un documento para legitimar, por ejemplo, un acta de nacimiento. Sí, porque está la Junta Central Electoral también por ahí. Sí, también. Legitimar un documento que es ahí que se hace, solamente ahí en el país se hace. No puede coger un taxi y de vuelta porque serían ¿cuánto? Tiene que coger un carril, ¿entiendes? Pero lo que hacen eso no tienen el problema del parqueo. El problema fundamental es el que tiene su vehículo. Tú ves los vehículos ahí encaramados, por usar una frase bien popular nuestra, en los contenedores, en cualquier hoyito la gente se mete. Porque hay gente que viene del interior que tiene que resolver ese problema y no puede parquear el carro en el Parque Independencia, tiene que parquearlo por ahí cerca. Pero se resuelve con un parqueo, un edificio del parqueo o un parqueo soterrado, como quiera que sea. Es una inversión buena, importante, que va a resolver problemas. Miren, yo quisiera, acabado el tema, Casandra, sí, referirme a un tema que hoy por hoy está en los medios de comunicación. Y es unos estudiantes, unos médicos residentes. Ellos, saben que mucha gente que se va a Cuba a estudiar medicina o estudió medicina aquí mismo en el país, terminan su pensum, ya acabaron la carrera prácticamente, pero para validarla hay unos procesos, ¿verdad? Y el proceso es el examen de residencias médicas. Salud Pública anunció 900 plazas vacantes que deben ser llenadas por médicos. Estos médicos, 4.000 médicos, fueron a hacer el examen. De estos 4.000 médicos, solamente pasaron 800. Un 20% pasó. El 80% se quemó. Ellos le hacen 100 preguntas, le dan en el texto. De las 100 preguntas que le dan, el estudiante debe pasar 65. Pero como están tan flojos, según la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo, se le ha bajado a 60. 5 puntos se le ha bajado. Únicamente di que por este año nada más. Estos muchachos que se quemaron, la mayoría, el 80%, están protestando porque ellos dicen que ellos duraron 5 años en Cuba, casi algunos 6 años, que ellos están bien preparados, que ya pasaron todo, y que aquí parece que el examen que le dan, según ellos, no va en consonancia con los nuevos tiempos y los avances de las ciencias médicas, es lo que dicen los muchachos. Están pidiendo una revisión de cada uno de los exámenes y que además que se revise el sistema. Pero otra denuncia que hacen estos jóvenes médicos es el hecho de la cantidad de dinero que hay que pagar para tomar cada uno de esos exámenes, que este año arrojó la cifra, ahí acumulado por este año nada más, Casandro, 7 millones de pesos que recibió la UAS, nada más por esos fines. Cuando se le preguntan a funcionarios de la UAS que qué hacen con ese dinero, dice un funcionario de la UAS, casi que se le nota que como no tiene el dominio del tema, que no, que eso se usa para los aires acondicionados y las comodidades de las residencias médicas de la UAS. 7 millones extra. Y yo no quiero ser injusto en este comentario, porque estoy viendo como las dos partes, la parte de la UAS y la parte de los jóvenes. Lo primero es que está demostrado que en este país hay muchos médicos que ciertamente se han graduado, pero no saben nada. Usted sabe los médicos aquí que hay, que hacen malas prácticas médicas. Si en este país hubiese habido algún sistema judicial justo, nosotros tuviéramos muchos médicos presos, hoy por hoy. Porque ustedes saben que las malas prácticas médicas se pagan donde quiera, con cárcel y o con dinero de las instituciones privadas que albergan a estos médicos. Yo pienso que el pueblo dominicano se merece buenos médicos. Pienso que el que se quemó, se quemó. Que el que se quemó, se quemó. Ahora, que hay que revisar algunos aspectos, pienso también que sí. Que hay que revisar ciertos aspectos. Pero ¿y por qué pasó un 20%? ¿Por qué entonces de ese 100% pasó un 20%? Ese 20% está mejor preparado que el 80% que se quemó, Casandra.
obviamente. Evidentemente. Entonces, ¿por qué entonces hay que darle curso a la huelga de estos muchachos y a las protestas cuando hubo un 20% que pasó? Ese 80% debió haberse circunscrito dentro de ese 20% y pasar también su examen. Entonces yo ahí, Casandro, tengo que darle la razón a las autoridades de la UAS. Por lo menos debió pasar un 80 y un 20. Hubiera sido entendible. No, que debió haber estado que está 90, al 100%, Pero no ponemos un importa. 80 para invertir los números. Pero aquí se quemó un 80 y pasó un 20. Sí. El 80 que se quemó alude de que las preguntas que le hacen ellos nunca lo vieron en su carrera. Que ellos saben nada de eso, que le pusieron ahí. ¿Y cuánto tiempo dura un médico? Y hay una muchacha que dice, pues yo Estudiando. duré 6 años en Cuba, y que sé cuántos meses y que sé cuántos días. Y vengo a mi país para aportar mis conocimientos, dice ella. Y mira con lo que me salen, Que yo no sé. que ella no sabe. Entonces yo pienso que hay que hacer quizá una revisión verdaderamente. Hay que Pero yo revisar. creo incluso que el hecho de la UAS, de que por este año bajar de 65 a 60 es una irresponsabilidad también. Pues el reglamento dice que es 65, porque tú vas a rebajar. O sea, miren, la cantidad de profesionales malos que están tirando a las universidades a las calles son... Hay gente aquí, por ejemplo, tú le preguntas a un profesional cualquiera, por la batalla del 19 de marzo, no saben lo que es. Yo tengo una pregunta todavía a propósito de ese cuestionamiento. Aquí se han creado clichés de las universidades, que esté buena, que esté mejor, que esté superior, etcétera. ¿Por qué la UAS es buena? La UAS no es buena nada. La UAS es la una peor universidad funcional. Yo soy de la UAS. La peor universidad es la UAS. Cuando tú vas, por ejemplo, el primer mes no va ningún profesor a dar clase. Y el profesor no conoce a los estudiantes, ni le importa a los estudiantes en la UAS. Ni lo conocen ni le importan. Óyeme bien. Pero tú, la UAS, yo recuerdo que hace poco, no se han cambiado ese sistema, para tú inscribirte, tú tenías que ir, porque yo me inscribí la primera vez en la UAS, y después vi eso. Había que ir a las 4 de la mañana a inscribirse. Oye, es una universidad que se supone una institución académica, ¿verdad? De estudios superiores, integradas por gente pensante, por cerebros, que es el organismo donde salen las personas preparadas para hacer las mejores sugerencias al país. Y es la primera que está desorganizada. Para no irme a otras universidades, Hay universidades que tú te gradúas y para darte un título duran 5 meses. Eso, óyeme. Y bueno, está hablando uno que estudió en la UAS. Pero yo no solamente, está hablando uno que estaba, que yo estudió creo en otra que universidad. el que se quemó y tiene que hacer lo que tenga que hacer. Los procedimientos que sean, tomar exámenes eso nuevos, sí. lo que sea. Porque no es verdad que nosotros, para callar la boca a unos cuantos médicos jóvenes, vamos a mandar a nuestras clínicas y hospitales médicos sin experiencia y sin la preparación para atender a un paciente. Eso no es verdad. Este país está... miren, ya nosotros estamos hartos de malos profesores. Hartos de malos profesores, de malos maestros en la escuela. También vamos a tener malos médicos. No, señor. Se olviden de eso. Miren, se ha anunciado una reunión del comité político del Partido de la Liberación Dominicana para este jueves. Bueno. Está caliente. La última vez que el comité político del PLD se reunió fue el 1 de septiembre. Casandro, hace 7 meses. Decía Pina Toribio Muy bien que dicho, para qué, de qué le vale a él ser miembro del comité político de un órgano que no se reúne, ¿para qué? Exactamente. ¿Qué hago yo siendo un miembro de ahí si eso nunca se reúne? Tú sabes que Ramón Mentuda Camejo, miembro del comité político, habló de la necesidad de que ese órgano del Estado, del partido, perdón, conozca el tema de la reelección y de la unidad del partido, que lo conozca. Nosotros hemos sostenido por aquí de que los partidos políticos tienen un fin nada más que llegar al poder y una vez en el poder mantenerse. Y yo decía, creo que el jueves, que es sumamente difícil para un partido llegar al poder, Casandro.
Hoy tú sabes lo que le costó al PLD llegar al poder. 23 años. Fueron una elección en el 78, sacaron 18,000 votos. Luego hubo que vender el periódico en la calle, hacer rifa de carro, pedir casa por casa, el PLD para llegar al poder. Y lo difícil que fue para el PRD llegar con Antonio Guzmán. Y lo difícil que se le ha tornado al PRD volver después del 2004. Ya 12 años, el PRD, un partido tradicional de la República Dominicana. Con riesgo de desintegración. Oye, entonces, cuando un partido está en el poder, debe mantenerse. ¿Qué necesita el PLD? Esencialmente, su unidad, la unidad partidaria. Eso necesita el Partido de la Liberación Dominicana. Pues bien, con la salida de Leonel Fernández al ruedo político, a las calles, se ha disipado el panorama y se han ido desmoronando algunas de las precandidaturas que estaban en ciernes dentro del PLD. Por ejemplo, ya en el PLD se habla de dos cosas: o hay reelección o va Leonel. Es así. Lo que se pensaba antes, que nadie se atreve a decir, ya uno lo puede decir. Los proyectos de Temístocles Montaz, Radamés Segura, Francisco Javier García y de Reinaldo Pared Pérez ya se han desmoronado. Esos proyectos no tienen ninguna posibilidad, la gente no lo toma en cuenta, no lo ve. Ya esos proyectos están aquí, o va Danilo o va Leonel, por el PLD estoy hablando. Sí, claro. Por el PLD. Por el PLD. Y no hay forma humana que no sea así. O el PLD se aboca en esta reunión del comité político a hablar de la reelección y de la posibilidad de reformarla para ir seguro con Danilo, o iremos con Leonel, o irá el PLD con Leonel. Porque no hay posibilidad alguna de que ni Reinaldo, ni Francisco, ni Temístocles Montaz, ni Radamés Segura puedan enfrentar con éxito interno a Leonel Fernández. No importa lo que pase. Es así, lo estoy diciendo, porque nosotros, Casandro, somos una especie de veedores políticos en este país. Estamos en un programa, leemos todo lo que pasa, todo lo que todo el mundo escribe, y uno se hace una idea, según cómo está el pueblo, de qué va a pasar. Sí. Leonel, para mí, ha salido a las calles para ver cómo lo recibe la gente. Cómo lo recibe la gente. Mañana sale la encuesta Greenberg, Diario Libre, que es una encuesta en la que yo creo, en esa encuesta. Igual como creo en la Galo. Una encuesta seria, la encuesta de Greenberg, Diario Libre, que sale mañana. Y también se va a medir a Leonel ahí. Y a Danilo, y a Hipólito, y a Abinader, y a Guillermo Moreno. A todos se va a medir ahí. Yo pienso que este es una fecha sumamente clave para el Partido de la Liberación Dominicana, porque se acerca la Semana Santa, Casandro, un tiempo de reflexión, un tiempo de la gente retirarse de la vida normal, cotidiana, común, y estos días de asueto de la Semana Santa, tomarlo para pensar qué es lo mejor que conviene a este partido. Creo que los PLDistas, sean de Danilo o de Leonel, porque ya no menciono a Francisco Javier ni a ninguno de ellos, eso de esos candidatos salir para la calle, hablar y gastar publicidad, olvídense de eso, que eso es una pérdida de tiempo y sobre todo de dinero. No hay forma humana que ninguno de ellos pueda concretar ese plan que tienen de llegar al gobierno por ahora, a menos que no tomen esto como una forma de consolidar su figura al futuro, Casandro, porque eso se hace. Por eso van a mantenerse más o menos. Sembrar para el futuro. Sí. ¿Qué resulta en la forma en que este país tiene la legalidad en términos partidarios? Bueno, que si no se reforma la Constitución, entonces se va a producir una dualidad eterna y va a lacerar a gente como Francisco Javier y como Reinaldo y como Temístocles. ¿En qué forma la va a lacerar? Bueno, va Leonel, va Danilo, va Leonel, va Danilo. Entonces va a ser continuidad dual, eterna, hoy eterna,
¿Qué va a hacer la gente? Si no es Danilo que va, ¿qué va a pasar? Sencillamente, que Danilo va a arrasar con las diputaciones y senadurías del PLD. No hay forma humana que un senador, por más Leonel que sea que vaya a la presidencia, de Leonel, va a competir con uno del gobierno en el gobierno. No es verdad que puede competir. No es verdad. ¿Sabe por qué? Por el tema aquel que escribió Leonel de entre liderazgos y sobrecitos. El liderazgo y sobrecitos se determinan por quien tiene el dinero, y el dinero lo tiene el gobierno. Y cualquier diputado o senador, óigaseme bien, cualquier diputado o senador que se resista a una reelección y viabilice la candidatura de Leonel, como podría pasar, ese diputado o ese senador va a ser derrotado en su demarcación seguro. Que se preparen esos diputados o senadores a ser funcionarios de un gobierno de Leonel, funcionarios públicos, no electos, para que lo sepan desde ahora. De manera que aquí es Danilo o es Leonel. Ya ahí, Casandro, tú sabes. Ya Casandro ahí, escúchame, ya ahí en este momento, yo creo, lo puedo decir, que los proyectos políticos de Reinaldo Pared, de Francisco Javier, de Radamés Segura y de Estepito Coles Montaz, ya en este momento se han desplomado todo. Entonces, que desde un principio fue así. Lo que pasa es que tú lo dijiste muy bien ahorita. Tú tienes que marcar una tendencia, porque ya se sabe que ellos aspiran a la presidencia. Y eso es ganancia, ellos no han perdido nada. Eso es ganancia para ellos, que la gente sepa que ellos aspiran a la presidencia. La salida de Leonel a ruedo político se veía venir, porque ante una situación no definida de la reelección de Danilo por la prohibición constitucional, Leonel ha decidido lanzarse a ruedo mientras tanto. Es lo que yo lo veo así, en lo que la llave viene, porque las posibilidades de reforma constitucional están ahí. Inclusive creo que Gonzalo Castillo, el ministro de la Pública, creo que fue el que dijo que Danilo se va a referir a eso dentro de poco, ¿verdad? Va a hablar sobre... Ese sería el gran acontecimiento de esta coyuntura política, que Danilo le diga al país cuáles son sus intenciones. Si él quiere ir a la reelección, que ya sería un mensaje a los legisladores, a todo el partido, al país, o si él desiste. Porque mucha gente aquí que todavía no ha salido a la luz pública, es porque están esperando qué piensa Danilo al respecto. Yo creo que inclusive, incluyendo hasta legisladores, que si Danilo dice que va, habría que ver cuál va a ser la actitud que ellos van a asumir, porque aquí se ha planteado, y eso sobre todo a partir de las encuestas, que con Danilo se gana en primera vuelta. Entonces, cuando Danilo se gana en primera vuelta y fácilmente, y Danilo dice... Y las elecciones salen baratas, porque no hay que... Todo es viable, todo es fácil, hasta por decirlo así. Si Danilo dice que va y que le interesa la reelección, eso va a producir una serie de cambios en el orden político y social y en la actitud de mucha gente. Pero hace falta que Danilo decida ya. Bueno, me alegro que Gonzalo Castillo dijo que el presidente se va a referir a eso, porque Gonzalo Castillo no es Danilo Medina. Ni la gente que está cercana al presidente es Danilo Medina. La gente quiere que sea Danilo, en definitiva. Y Danilo lo dijo en una oportunidad, le preguntaron, le dijo, en su momento, si es necesario todavía, yo voy a decir cuál es mi posición. Pienso que la reunión del comité político de este jueves, la presencia o no del presidente va a decir mucho. Yo lo pensé eso ya, detenidamente. Ahora me decirte. Danilo, usualmente, Danilo no está yendo mucho a reuniones del comité político. Pero en esta oportunidad, si se reúne y Danilo va, para mí, su presencia, su sola presencia ahí en el comité político, dice mucho si él la quiere o no. Porque mira, la reelección, para que una reelección se concrete, debe primero quererse, que él la quiera. Segundo, que la pida, o sea, decirlo en el comité político y que se pague. Porque la reelección hay que hacer un montaje para la reelección. Entonces, esos tres aspectos son necesarios. Si Danilo Medina no va a la reunión del comité político, si él no va, no asiste, se ausenta de esta reunión,
yo pienso que si él se ausenta de esta, es un mensaje que está dando de que él no quiere ir. Pudiera ser. Porque si él se ausenta y van sus alfiles, no es lo mismo. Para tratar de hablar de ella ahí, sin su presencia, yo pienso que lo mínimo que Danilo debe hacer, lo mínimo, es asistir a esta reunión. Leonel ahí, él al lado de Leonel como siempre, y que se presente el tema y se lleve a votación. Y Danilo tendrá que levantar la mano o dejarla abajo. No, pero habría que ver si va a tratar este asunto. Es lo primero. Sí, porque hubo algo que se especificó con este tema y es el hecho de que en esta reunión se van a tratar los temas que estén en agenda. Ahora bien, Casandra, ahí voy. Si el tema de la reelección no está en agenda, es que Danilo, porque no es verdad que Leonel... No estoy insistiendo en eso. No es verdad que Leonel va a convocar el comité político donde él es minoría y la mayoría, Danilo es mayoría, sin consultar con Danilo los temas a tratar. Pero acuérdate que Leonel no ha participado en la convocatoria del comité político, es Reinaldo Pared. No, hay un mandato de Leonel. ¿Hay un mandato de Leonel? Sí, de Leonel. No lo he visto. Sí, Leonel, claro. El comité político. Oye, pero Leonel... que puede convocarlo tanto el presidente como el secretario pero general. Leonel instruyó a Reinaldo. Es interesante, porque, no lo había visto. Sí, eso. Leonel instruyó, Reinaldo nunca ha convocado al comité político sin instrucción de su presidente. Nunca. Y a él le preguntaron, él dijo que el comité político debe reunirse, dijo el Reinaldo, que el comité político tiene que reunirse ya. Y lo dijo todo el mundo. Todo el mundo lo ha dicho, menos Leonel y Danilo, después lo ha dicho todo el mundo eso. Entonces, ¿por qué no se había convocado? Porque el presidente del partido, que es Leonel, no había instruido todavía a su secretario general de que lo haga. Ya ha instruido Reinaldo Pared, entonces Reinaldo convoca. Esa convocatoria viene desde Leonel, de la presidencia del partido. Entonces, si Leonel Fernández no va a convocar al comité político sin que Danilo conozca la agenda, no es verdad. No es verdad. Si está convocado es porque Danilo ya conoce la agenda. Ahora déjame decirte algo. Y la agenda, y si la reelección está en la agenda, es porque Danilo y Leonel se pusieron de acuerdo en que esté en la agenda. Déjame decirte algo. Para que la cosa saliera mejor, se viera más bonita, debió convocar al presidente directamente. Es que el presidente nunca ha convocado. Pero debieron convocar a los dos. Es que el presidente... Óyeme, que yo he hablado con gente del comité político y ellos han comentado delante de mí que el presidente pudo haber convocado a los dos como una manera de enviar un mensaje que el presidente, al país, porque tú sabes, está levantado suspicacia. Hoy escuché yo en algunos programas de radio y televisión donde se estaba poniendo sobre el tapete precisamente óyeme, Reinaldo Pared Pérez nunca ha convocado al comité político sin la anuencia de su presidente, que es Leonel Fernández, nunca lo ha hecho. Y él mismo lo ha dicho. Yo creo que el comité político debe reunirse. Y la gente pregunta, porque el comité político se reúne a instancia incluso de la tercera parte del comité central, que era lo que querían la gente de Danilo. Reunir, que la tercera parte del comité central con sus firmas le manden una carta firmada al secretario general y al presidente del partido diciendo que ellos están convocando al comité político ya de manera formal y oficial. Interesante. Pero ¿por qué eso no se hizo? Oye, ¿por qué eso no se hizo? No se ha hecho por la siguiente razón. Porque el PLD no puede dar muestra de división. Claro. Ni siquiera usando la institucionalidad partidaria. Porque el hecho de que la tercera parte del comité central se reúna y le dé un mandato al presidente para que reúna el comité político, eso se puede hacer, y es institucional y también es legal, pero que no se estila en el PLD. El PLD ha demostrado ser un partido inteligente, un partido unido, un partido donde se dirimen sus trapos sucios dentro del comité político. A mí me han dicho, gente del comité político, que esas reuniones no son de que una reunioncita así, esa reunión ahí se discute y la gente se acalora ahí adentro del comité político. Únicamente cuando salen a la opinión pública, salen sonrientes, todo, porque están acostumbrados, son disciplinados. Esa disciplina partidaria debe mantenerse. Y es incluso llegó un momento en que supuestamente habían 30 miembros del comité político
que querían que se reuniera para tratar el tema de la reelección. Y supuestamente Danilo había dicho, no, es que no es así, es que debe ser unánime. Sí. Debe ser unánime. Danilo no quiere imponerse en una reelección, señoras y señores. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Danilo no se quiere imponer, como tampoco debe Leonel, como él mismo señaló, tratar de arrebatar la antorcha, tampoco. Porque Leonel dice, el que arrebata una antorcha se quema, es que se tiene que quemar obligado, porque cuando la arrebata, ese fuego cruzado tiene que quemar a alguien. Y va a quemar, ¿sabe quién? Al que la arrebate. Entonces Leonel no quiere tampoco arrebatar ninguna antorcha. Ahora, ¿qué pasa? Con la salida de Leonel Fernández, se desmoronan los proyectos alternativos dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Se desmoronan, claramente desmoronada. Y eso es así, es así. Ya los proyectos alternativos de Francisco Javier, que va a ser presidente, todo eso es parafernalia. Del otro, que un puño, que mi mano, que mi puño, tampoco, eso no va para ningún lado. Ya. Aquí es o es reelección o es Leonel. Ustedes en sus casas, los que estén con uno de ellos, excúsenme, quizás se sientan mal, ¿verdad? Quizás le guste porque... No, porque es así. Haciendo una reflexión. La gente debe saber que eso es así. El PLD está, que si o es Danilo o es Leonel, uno de las dos. Ahora uno de ellos puede ser vice, nadie sabe. No, aquí yo estoy en contra de que el PLD no puede llevar un hombre como vicepresidente, son mujeres. Ya Margarita marcó la pauta. O el PLD llevar un hombre como vicepresidente y dos hombres, eso es un asunto que hasta raro yo lo veo. Hasta raro lo veo. El PLD es un partido lleno de mujeres jóvenes especialmente. Y no es verdad. Y mientras se prepara una mujer para que sea presidenta, en el PLD debe mantenerse la vicepresidencia a una mujer. Eso es lo que yo creo. Y me suscribo ahí, Casandra. Claro. Y si hay mujeres con popularidad suficiente, se da una equidad de género. ¿Y por qué hay que poner un hombre de que, no señor, además, ni Francisco Javier, ni Reinaldo, ninguno de ellos tiene los suficientes votos en el PLD para variar nada? Aquí los votos los tienen Leonel y Danilo en este partido. Y si va una gente, si Leonel que va, iría una gente de Danilo como vice. Olvídense de eso. Claro. Olvídense de eso. Sería lo más y si es Danilo que va, sigue Margarita. Olvídense de eso también. O sea que eso es así, esa es relación por todos lados. Vamos a una pausa. Continuamos con su espacio Contigo a Diario, agradeciendo como siempre el apoyo de Corona Auto Import con 2 dealers en Santo Domingo, ambos en la avenida 27 de febrero, uno en La Espirilla, el otro en el barrio de San Juan Bosco. Ahí está Carlos de los Santos para servirles en Corona Auto Import. Bueno, no sé si terminamos con el tema o qué, pero yo quiero mostrar mi complacencia por el hecho de que, no sé si fue la tercera Cámara de lo Penal, rechazó el pedimento de Mariano Durán Cabrera, que estaba pidiendo libertad condicional. Mariano Durán Cabrera fue de los autores materiales del asesinato de Orlando Martínez y está condenado a 30 años de prisión. Yo pienso que el daño que esa gente le provocaron al país, a la sociedad dominicana, fue tan grave que debe cumplir sus 30 años de prisión. Pero aprovecho esta noticia, esta información sobre el rechazo que hace Mariano Durán Cabrera para decir una vez más que una parte del pueblo dominicano todavía está bastante dolorido por el hecho de que los autores intelectuales del asesinato de Orlando Martínez no han sido traducidos a la acción de la justicia. Eso no fue un asesinato que se inventaron Joaquín Pau Castro, Mariano Durán Cabrera, Emilio de los Santos y Rafael Lluverito. Eso no se lo inventaron ellos. Hubo autores intelectuales en las altas esferas del Estado Dominicano de los 12 años de Balaguer. Hubo militares de alto rango
que se juntaron y hablaron al respecto. Este es el programa que llama ahora. Y que fueron los que ordenaron que esa gente se juntaran para que supuestamente le dieran una pela a Orlando Martínez. Y supuestamente a uno de ellos se le fue a la mano y le dio un tiro. Entonces, los autores materiales intelectuales no han sido tocados. Y nosotros no vamos a ser cómplices por omisión de ese horrendo crimen de Orlando Martínez, de que los autores intelectuales estén en su casa tranquilos y yo esté aquí de lo más tranquilo. No. Bueno, yo quisiera felicitar a la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, por la magnífica labor que están realizando en la 27 esquina privada. Antes de que se produjera ese, el anuncio y puesta en ejecución de ese, no un elevado, ese va a ser un desnivel, igual como está en la Núñez de Cáceres. Eso era un caos ahí. Venir de oeste a este, eso era terrible. Sin embargo, ahí hay un personal de la MET que está agilizando el tránsito de manera increíble. Muy bien, la forma que lo están haciendo, muy dinámico, se quedan hasta altas horas. En la noche todavía están ellos ahí, desde la mañanita, de manera que hay que darle al César lo que es del César. Pienso que la AMET está haciendo una magnífica labor en esa intercepción de la 27 de febrero, esquina privada. Los usuarios de esa vía diaria, en lo que yo me inscribo, nos sentimos sumamente contentos, porque antes era difícil, señores, pasar por ahí. Antes, desde la Guarocuya, había un tapón, desde Guarocuya hasta la 27, por la privada. Y la gente, todo el mundo obviando esa ruta. Pero ahora está ágil, usted cruza esa vía en un tiempo de 1, 2, 3 minutos más o menos, de manera normal. Y yo me siento aliviado, Casandra. Tú sabes que yo me sumo a ese comentario tuyo, porque el otro día yo iba para tu casa y estaba pensando desviarme, ¿verdad? Y pasar lo más lejos posible de la privada con 27 de febrero, porque yo dije, ahí están trabajando, eso va a ser un desastre por ahí, para cruzar. Si antes era difícil, ahora va a ser más difícil, pensé yo. Pero no me desvié, sino que seguí un poquito para cuando vea allá los grandes obstáculos, entonces ya, hay allí, déjame devolverme aquí. Cuando vine, yo estaba en la privada, con 27 de febrero, rápido. Ahora está mejor para tú movilizarte que antes. Y se está en construcción, óyeme, es lo interesante. La única diferencia es, para que lo sepan, quienes van, por ejemplo, de este a oeste, no se puede doblar a la izquierda, ni viceversa. Es obra pública. O sea, hay que obras públicas, hay que, claro, o de break. Un contrato de obra pública o de break. El asunto es que eso está ahí, dinámico, rápido, expedito, sumamente cómodo, y nosotros satisfechos, muy satisfechos, de la labor de la MET. Porque cuando hacen algo bien, hay que decirlo, que lo están haciendo bien. Claro, eso es cierto. Hay que decirlo. Aquí nosotros tocamos muy pocos temas internacionales, David, porque hay demasiadas cosas locales para nosotros que estamos yendo fuera, ¿verdad? Pero yo quisiera decir, con relación al caso de Venezuela, que hay tantas contradicciones, ¿verdad? Incluso el otro día se declaró, Obama declaró eso en estado de emergencia, y cuando Estados Unidos declara una situación en estado de emergencia, casi está interviniendo. No, lo que pasa es que Estados Unidos tiene unos códigos, unas leyes, que dependiendo qué ley ellos habilitan, ahí mismo hay una serie de resortes que entran de manera automática. Estados Unidos, cuando hace eso, de una vez comienzan a bloquear los bienes de Venezuela en Estados Unidos, seguido, porque la misma ley estadounidense señala eso. Ya Venezuela es considerado como un estado enemigo de los Estados Unidos, enemigo. Entonces eso pone nervioso a los venezolanos que saben que estamos frente a un país como Estados Unidos, frente a una gran potencia. Que ya declara Venezuela que atenta contra su seguridad, y ya lo que atenta contra la seguridad de uno, bueno, ya uno puede hasta destruirlo. Los venezolanos que sepan que si continúan votando por el chavismo, a esa nación va a ser intervenida, Casandra. Tú sabes que a propósito del programa de Petrocaribe, que hay tantos países que se benefician, incluyendo Estados Unidos,
hay unos cuantos países que están un poco neutralizados, que no quieren chocar. Especialmente los que estamos beneficiados de ese programa. No quieren chocar, pero a título individual uno como hace opinión pública no tiene ese compromiso. Los estados sí tienen que moverse con cierta cautela por las facilidades que reciben. Pero ¿qué ocurre? Mira como tú lo dices. Mira como tú dices, hay otra gente que dice lo contrario. Entonces, en Venezuela, el chavismo patrocinó desde un principio la división de la sociedad venezolana. Y yo creo... Se apropió de bienes ajenos y privados, bien ganados. Eso hizo. Cerró plantas de radio, de televisión y periódicos. Pero entonces, es una semidictadura. Dividieron la sociedad venezolana. Entonces, yo lo que estoy observando es, ¿verdad? Somos caribeños. Yo lo que estoy observando esa situación y lo que yo puedo decir de aquí, porque el embajador de Venezuela es muy activo y ve estos programas y quiere estar al tanto de lo que piensan los dominicanos. Yo lo que pienso es que desde gobierno, ellos que tienen el control del aparato del Estado, deben promocionar, iniciar un periodo de reconciliación de esa sociedad venezolana, que ellos la han dividido. Ahí hay dos países ahora, el país chavista y el otro país. Y eso no le ha convenido a Venezuela. Venezuela tiene una situación muy difícil. Mira, en términos económicos. La cabeza es todo. La cabeza del gobierno es Maduro. Y Maduro... No es Maduro. Oye, Maduro tiene una inmadurez. Oye, Maduro tiene una inmadurez increíble. Para que tú lo sepas. Pero tienen como un Dios en Venezuela. Chávez, por ejemplo, era un hombre querido, amado, concitaba muchísimo apoyo. Se fraguó del liderazgo sobre la base del apoyo de la juventud por la corrupción galopante en que estaba Venezuela envuelta. El COPEI y otros partidos políticos mayoritarios de Venezuela saquearon ese país y produjeron un Chávez. Ese Chávez que produjeron vino a ser alguien sensible, alguien que miró para los más pobres, alguien que engrandeció Venezuela y trató de sacar de la pobreza a Venezuela. Así es. Pero que Chávez murió. Ya ese pensamiento chavista murió con él y quedó Maduro. Maduro es una persona que no sabe ni hablar. Que no es Chávez. Oye, que no sabe ni hablar. Esa persona, Maduro como presidente, que no sabe ni siquiera hablar. Maduro que es un tipo hábil, una persona que se granjeó el favor de Chávez y la confianza de Chávez, y lo sucedió, lo heredó. Pero Maduro no tiene esa sensibilidad. Cuando Chávez cayó preso, cuando el golpe de Estado... Ni representa tampoco el pueblo venezolano. Maduro era conductor de un autobús en ese tiempo. Y él organizó un sindicato y se alineó con Chávez. Claro, y pidió libertad de Chávez. Claro, es que aquí hay gente habilidosa. Por ejemplo, Antonio Marte. Antonio Marte es un hombre habilidoso, un hombre que ha llegado, un hombre millonario. Antonio Marte es un hombre millonario en este país, presidente de un gremio. Y tiene un partido rico. También. Hubieron hombres ricos, millonarios, esos son gente rica ya. Arcidio Quevedo, un hombre rico. O sea, son personas ricas ya que están supuestamente en grandes empresarios ricos que están detrás de sindicatos, pero que son personas que no tienen, Casandro, que no son gente de Estado, no sé tú me entiendes. O sea, no son gente que piensan en lo general. Usualmente ellos se consolidan ellos, tienen un grupo de personas que viven de ellos y de sus actividades, y lo quieren, y son un líder, como pasa también con Blas Peralta, igualito lo mismo, son personas adineradas, salidas de una situación de poca educación académica en este país. O sea, son fruto de la brutalidad de este país, esa gente, tú, Casandro. En un sector como ese del transporte que es tan cuestionado, no, y que caótico, y que no sirve. Y que es caótico. Eso no sirve. O sea, eso es caótico. Sí, eso no sirve. Ahora, ¿quién ha promovido ese caos? Y lo ha alimentado el Estado Dominicano. Lo ha promovido. Por politiquería y saber. Claro, politiquería y subsidio. O tú sabes dónde está el negocio de ellos. El negocio de ellos no está en el transporte, de que cuánto paga un pasajero. Y da un buen servicio. No, es que el negocio de ellos no está ahí. No. Está en el subsidio de combustible. Porque se ganan millones y millones mensuales de subsidio. ¿Qué hacen ellos? Lo venden a terceros. Hey. Eso es lo que ellos hacen. Mientras tú, para comprar un galón de gasoil, tienes que dar casi 160, 170 pesos como meter gasoil. Ellos lo compran a 120, 115. Y lo venden. Dame, fulano, 1000 galones.
¿A cómo te vas a poner? Te vas a poner 1.35. Ajá, entonces la gasolinera estaba 1.90, pero aquí 1.35. Pero claro, cuando tú te ahorras 55 pesos por galón y vas a comprar 1.000 galones, ¿cuánto tú estás ahorrando? Son 55.000 pesos de una vez ahí. Entonces eso es lo que ellos hacen. O sea, son empresarios que están, tú lo ves privando, dicen comunistas y izquierdistas, y lo que están es chupándose la teta del pueblo, papá. Entonces, la gente sabe eso. Y lo digo así, Casandro, porque debo decirlo, que es así. Está hablando en comunista y en revolucionario. Claro, entonces Nicolás Maduro, ha dado muestra de que no tiene capacidad para sacar a Venezuela de la crisis en que está. Venezuela tiene crisis hasta alimentaria, hasta de alimentación. Tienen años en eso. Venezuela es un país rico, con muchísimos recursos. Y usted va a Venezuela para usted hacer una fila como si fuera en Cuba. Entonces, Venezuela está apoyando a Cuba en todo. Pero ¿cómo Venezuela se va a cubanizar? Venezuela se está cubanizando. O sea, en vez de fortalecerse con la educación, la salud, etcétera, lo que sea que Cuba puede llevar a Venezuela, lo que ha hecho Venezuela es deteriorarse con Cuba. Pero óyeme, la dirección... Y ahora Cuba se está capitalizando. La dirección del Estado venezolano, hay que decir las cosas como son. La dirección está tan mal cuadrada que Cuba normaliza sus relaciones, con Cuba, que la radical es Cuba, no es Venezuela. Cuba normaliza sus relaciones con Estados Unidos y esto la rompen. En otras palabras, están todavía como que... Pero vengan acá, oye, una dirección mal cuadrada del Estado. Pero óyeme esto, mientras Cuba se está capitalizando, ¿verdad? Y busca la inversión norteamericana. Entonces Venezuela se está cubanizando. Sí. Oye, se está cubanizando. O sea, esa forma de vida del venezolano, de limitación extrema, de carros de los años 70 o 50, y de que los jóvenes nunca han olido un perfume bueno. Los cubanos nunca han olido un perfume bueno, lo que han olido siempre ha sido playa y montaña, ¿entiendes? Y humo, es de ese humo que salen de esos vehículos viejos. Eso es lo que han olido los cubanos. No han olido el perfume, no lo han olido, o sea, todavía no lo... O sea, entonces Venezuela, que está acostumbrado a ese perfume, lo está perdiendo para oler lo que huelen los cubanos. Entonces... Un Estado que está desfasado. La dirección del Estado venezolano es una dirección desfasada. Porque también, tú hablabas ahorita de los hombres de Estado. Entonces tú decías que estos que andan por ahí, que sufrían en revolucionarios, en comunistas, lo que hacen enriqueciéndose, sí. No tienen madera de estadista, no son hombres de Estado. No hay vocación de servicio para nada. Venezuela son habilidosos. En Venezuela está faltando eso. Porque desde el Estado venezolano lo que se propicia es la división. Oye bien, se propicia la división mientras se deteriora la vida del pueblo venezolano. Pero los que no son chavistas, no están con Maduro, ellos lo están considerando que no son venezolanos ya. Pero oye, Casandra, apresar a López fue lo peor que pudo haber hecho el gobierno cubano, el gobierno venezolano de Maduro. Apresar a una persona que lo que está haciendo usted opositor dentro de la democracia. Es como que a mí ahora me apresen porque yo digo una vaina del gobierno, sí, con mi razón. O yo diga, yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Limitar la democracia. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con los métodos policiales de este país. Yo no estoy de acuerdo con eso. No va a meterlo preso por eso. Entonces se pierde la democracia en mí. Y eso el nuevo código prohíbe ese tipo de cosas. Pero hay algo más interesante que es bueno añadirle a este comentario. Yo, por ejemplo, simpatizo más con el área de Chávez y de Maduro que con la otra parte. Porque me parece que esta parte, aunque es muy radical y hasta cierto punto ha perdido la visión, tiene mejores intenciones. Le ha hablado más claro al pueblo, porque Chávez ganaba los plebiscitos que se hacían ahí, el pueblo estaba por él, el pueblo pobre, porque se concentró ahí. Ahora, que han perdido ellos la visión del conjunto. El hombre de Estado une su país. El hombre de Estado hermana un país. Porque hay en una nación cualquiera todos son primos, primo hermano, primo segundo, primo certero, tío, primo, suegro, nuero, en fin, una cadena que se da. Entonces, tú del Estado no puedes propiciar la división de la familia del país donde tú seas líder, que es lo que ha pasado en Venezuela. Por hoy traje a colación el tema, porque es algo que yo que he estado mirando, observando los programas y leyendo los periódicos, yo veo que hay demasiada inclinación, no sé si se mueven intereses espurios, no sé, intereses particulares. He visto una inclinación muy fuerte
hacia el lado del chavismo nada más. Y la otra parte de Venezuela, que es la mitad, por decirlo así, ignorada. Eso no le conviene a Venezuela, ¿eh? Eso no le conviene. Oye, que sepan los venezolanos que el chavismo murió con Chávez. El chavismo murió con Chávez. Y lo digo de una vez aquí. Si Venezuela sigue transitando el camino de Maduro y de ese partido de Maduro, se va a enfrentar con los Estados Unidos y van a perder todos. Van a perder todos. De manera que mientras Cuba se está capitalizando y se está americanizando, entonces Venezuela se está cubanizando. Y eso es como con el cangrejo, van para atrás. En una característica que ellos le dan a su revolución, que ya no tiene las revoluciones de hoy. Las revoluciones no son así ya. Las revoluciones son una revolución, ellos enriqueciéndose y la gente pasando hambre. Porque, oye, tan rica la gente de Chávez, déjame decirte. Muy millonaria. Sí. Ese concepto de que el comunismo de Chávez murió con Chávez. Los que están con Maduro se están enriqueciendo. Señor, ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Será entonces hasta mañana, cuando una vez más estaremos con ustedes. Pasen todos buenos días.